Buenas noches, perdón, por ahora todavía, buenas tardes. Buenas tardes, Perú, buenas tardes, América, buenas tardes a todo el mundo. Un martes de Vamos por la Historia, ¿sí? Hoy día martes, fecha 10 no, martes 15. Martes 15, señor, martes 15. Martes 15 de febrero, cuidado, martes 15 de febrero del 2024, ya muy cerca de finalizar, y bueno, noviembre se viene eso, una sorpresa muy interesante personalmente, ok, ya lo notarán. Y bueno, bienvenidos a Vamos por la Historia. Buenas noches, Carlos, buenas noches, Henry. Hola Henry, hola Marco, acá pues un martes más en un horario especial por la selección, esperamos que le vaya bien también, para hablar pues del primer enfrentamiento bélico de la Guerra Fría, ¿no? Nos vamos a la década de finales del 50, en América, primer acontecimiento, finales de ¿qué? De los 50, inicio de los 60, ¿no? Una época terrible, ¿no? El recontraespionaje, ¿no? El levantamiento del primer pueblo contra lo que llamaban el imperialismo norteamericano, ¿no? Que trascendió, ¿no? Trascendió. Cuba y Puerto Rico recién se habían separado de España a inicios del siglo XX y eran pues, como dijo algún historiador, los tubos de escape de Estados Unidos. Estados Unidos como se vendía como el país fue modelo, pero mucha de su corrupción estaba pues en estas islas, que generó todo un gran movimiento estudiantil, gente universitaria, y que luego va a calar en otros pueblos, ¿no? Fue importante esta revolución, qué logros obtuvo, por qué se dio. Todo esto lo vamos a resolver con la ayuda de Henry, con la ayuda de Marco en esta hora que tenemos. Así que vamos por la historia. Henry, ¿cómo estás? Buenas tardes, Marco. Carlos, ¿cómo están? Acá, listo, en el programa número 40 de esta segunda temporada de este año 2. 40, señores. 40. Así es. Y nada, es una fecha interesante por el análisis. En el previo estábamos viendo, ¿no? En el interno estábamos viendo las efemérides, esta fecha, este 15, bueno, y los días anteriores, los días previos de octubre. Veíamos, por ejemplo, que el 10 de octubre es una fecha particular, ¿no? 10 de octubre, pero de 1868, revolucionaria en Cuba. Comentaba Marco hace un momento en la interna. 10 de octubre, pero en 1940 se promulga una constitución en Cuba. Poco antes, 10 de octubre, pero en China, ¿no? En 1911 se pone fin a la dinastía Qing. Empieza la República China en 1911. Y bueno, para el Perú también estos días han sido de conmemoración, ¿no? El 8 de octubre. Angamos, la Marina primero, la Marina. La Marina en 1821 y Angamos en 1879. Hace poco nada más, el 12 de octubre, una fecha muy política, nuevamente con esta conmemoración, ¿no? Hispanidad. Yo creo que lo hubiesen dejado como descubrimiento nomás. El encontronazo. Más allá de la polémica ya estaba suavizado el terreno, pero con la hispanidad nuevamente está en la palestra el debate. Y la coyuntura que está viviendo el país, que una breve reflexión, ¿no? Porque hemos estado en días de transporte, los últimos días de la semana pasada, el sicariato que está cobrando más fuerza día a día, la inoperancia, no solo de los políticos, sino de las autoridades que deben brindarle seguridad a los ciudadanos, la desazón que hay frente a esta inoperancia y las convocatorias, ¿no? Porque hasta el CITES ha convocado ahora
a una huelga indefinida, los transportistas están anunciando un paro también para los próximos días. Se pone bonito el escenario limeño, a propósito del silencio de algunos políticos y candidatos que no quieren quemarse tan temprano, ¿no? Eh, Hacías una reflexión hace un momento sobre el comentario desatinado de algún político por ahí, ¿no? Bueno, no es político, es un general retirado que alguna vez firmó una cartita de sujeción. Un acta. ¿No? Un acta, perdón. Pero ahora dice que está recibiendo llamadas, ¿no? Amenazantes. Y culpa directamente, pues sí, dice que el expresidente que está capturado, ¿no? Lo amenaza por teléfono, ¿no? Entonces, de verdad que ya esto desborda ya lo inaudito, como dice algún cómico por ahí. Pero pues tienes parte de razón, porque de verdad que ya estamos rozando la locura, ya esto es cosa de locos, verdaderamente, cada comentario, comentario desatinado y que no toman en serio el tema por el cual está pasando nuestro país, no solamente Lima, ¿no? Sino todo el Perú. Hace poco, imagínate, asesinar a un profesor en la puerta de un colegio, delante de los alumnos, gente que no puede tener un negocio ya abierto. Entonces, estas cosas están, pues, de verdad, deberían estar ya tomándose las medidas respectivas, pero al parecer en el Congreso de la República, ¿no? Las cosas son tomadas de manera ligera, ¿no? Tratando esa alianza que hay entre el lápiz y los anaranjados, no cubrirse las espaldas uno de dejar de ser ¿cómo le denominaron? ¿Cómo lo adjetivaron? Un grupo de delincuentes, el otro por querer ocultar lo que más adelante se va a encontrar. Entonces, esta ley tan cuestionada y polémica, lastimosamente no la van a derogar porque no le conviene a ninguno de esas dos agrupaciones. ¿Y quiénes sufren las consecuencias? Nosotros, ¿no? La gente del pueblo. Siguió muriendo. Claro, es que la intención parece que solo quieren llegar al 26. No van a mover más nada. Estamos en un estado de emergencia, pero mira la cantidad de matanzas. En el Callao también había una balacera. Ahora, y este es un mensaje para Gustavo Arias. ¿Te acuerdan? Entre comillas, el personaje que nos escribió cuando estuvimos en vivo. Hablaba de desapariciones, como si nada, ¿no? De amedrentamientos, de tontería y media nos adjetivó. Y aquí en el Perú está sucediendo eso. No nos toman importancia, hay gente que está muriendo y de verdad que cuando uno opina, gente como este señor Gustavo Arias o como los demás, ¿no? De frente, este es terruco, este es rojo, este es esto o este es el otro. Una incomodidad terrible y esa gente no se ha dado cuenta que este país vive en democracia. Marco, Henry, ¿ustedes se han dado cuenta si ha venido algún embajador, algún presidente al Perú? Somos un estado paria. No viene. Que no se diga que este gobierno ha logrado la cumbre de APEC porque esto ya estaba establecido. No es mérito de este gobierno. Por turno. Claro, es que se le tocaba nada más. Pero acá no están viniendo ningún representante de otros países. Estamos muy aislados. Pero hay gente que no se quiere dar a conocer y si nosotros abrimos la boca, nos tildan pues de rojo, de comunista, y no es así, acá no hay color, ¿no? Acá hay una corrupción totalmente que venga de izquierda, de centro, de derecha, terrible. Y me hace recordar Henry con su capucha, un sacerdote agustino. Falta su 95 tesis, mira. Ahí está. Ahora aparece un suite, ¿ya? Un caballero oscuro. Henry, ¿qué dices? Vamos por la historia. Está interesante el análisis, pero
este balance para este bicentenario, ¿no? Porque este año se cierran las conmemoraciones del bicentenario de la independencia. El próximo es el bicentenario ¿de qué? ¿De la Constitución? De la Constitución vitalicia, Sí, ¿no? Es el La del bicentenario del 26. diario El Peruano, En claro. el 26, pero es el 26. bicentenario del peruano. Porque el año pasado fue el del Congreso. Claro. Este año de Junín y Ayacucho. Ujú. Entonces, en Y- estas conmemoraciones de bicentenarios en bicentenarios, lo que estamos evidenciando es que como república hemos tenido pocos avances, ¿no? No se han dado Ujú. muchos. Pero bueno, Político Programa 40, Así temporada es. 2, Así es. por la revolución cubana. Gracias a los que están compartiendo contenido, gracias a los que nos están acompañando de noche en horario especial. Hemos empezado antes, en breves momentos, en unos minutos ya, la selección. ¿Qué selección? La De de las la FPF, la fábrica peruana de fracaso, dicen algunos. Al, jo- para al medir juego ustedes. bonito, al juego bonito. Del Mané Garrincha. A ver, Bueno, ¿por vamos con la qué, revolución, vamos con la revolución. por qué el tema de la Revolución Cubana, no? Por tres fechas que tienen que ver mucho con la Revolución Cubana. El 9 de octubre, pero de 1968, perdón, de 1868 comenzaba la guerra de los 10 años, esta guerra que vamos a comentar, que busca la independencia de Cuba, ¿no? Esta guerra entre Estados Unidos y España. Octubre de 1960, recordemos, Estados Unidos comienza con el bloqueo como consecuencia, pues, ¿no?, de que ya Fidel Castro ya inclina el poder, pero inclina su gobierno hacia la Unión Soviética, empieza el bloqueo, ¿no? Empieza el bloqueo a Cuba, bloqueo que hasta hoy permanece, y también en octubre pero ya de 1962, la crisis de los misiles, ¿no? Pero todo tiene un origen. ¿Cuál fue? La revolución cubana. Pero, hablando de efeméride, permíteme robar 10 segundos. Pues, señor. Porque el día de ayer, 14 de octubre, disculpe, 14 de octubre, fue cumpleaños, ¿no?, de la menor de mis sobrinas con la que comparto mi vida aquí. Cumplió 15 añitos, para ti, Estrella, ¿no? 15 años. Ha cumplido 15 años mi sobrina, una de mis sobrinas que quiero mucho, ¿no? Y bueno, feliz cumpleaños y que la hayas pasado bien. Sé que la pasó bien. Listo, ahora sí, arranquemos. Ah, no te veo. Muy bien. Claro, porque si esta revolución, ¿no? La principal causa tendría que ser el descontento popular, producto pues, de la pobreza, la corrupción. ¿Qué tema tan controversial en América, no? Corrupción. Es otro tema que habría que hablar. Dime, Henry. Pobreza, qué raro me suena eso en América. Claro, una Aquí opresión política. Hay un pedido, ¿no? Si Dale. miramos la revolución cubana como proceso, muchos dicen, no, la revolución cubana empieza con Castro en la década del 50, porque Fulgencio Batista, pero como dice Marco, se debe retroceder al siglo XIX. Y es que, hablando de bicentenarios, las colonias españolas en América van proclamando su independencia entre 1809 y 1810, Perú un poco retardada en 1821, sella el 24, expulsa. El 26 es el bicentenario de la expulsión de Rodil en el Callao. Claro, no, pero Henry, te estás saltando también que el bicentenario de qué, de la separación del Alto Perú. De verdad. Bicentenario de Bolivia. Claro, Lógico. el Alto Perú. De la novia de Bolívar. Las islas del Caribe se mantuvieron todavía bajo la sucesión española hasta fines del siglo XIX, 1898. Décadas antes, para 1868, empieza la movida fuerte, cuando separarse de España, una clara intromisión norteamericana, ¿no?
interés norteamericano por los recursos que encontraba en esta región, por la operatividad náutica que podrían manifestaba su interés y obviamente pues promueve su independencia, ¿no? Y hay uno de los personajes más conocidos lo va a mencionar en este momento Carlitos Muñoz. No, quería, si pueden salir como pregunta, ¿no? Vamos. ¿Qué peruano es considerado precursor de la independencia de Cuba? ¿Ah? Tiene un monumento, claro, hay un peruano. Lo dejo ahí nomás, porque si doy pistas se me van a venir ustedes encima. No, está bien. Y el cubano del cual estaba hablando Henry. José Martí. José Martí. Ok, señor. José Martí. Así es. Aparece pues en esta, como dice Henry, ¿no? Las últimas naciones que van a reclamar ya su independencia van a ser Puerto Rico, Cuba y Filipinas, ¿no? Entonces van a ser apoyados por Estados Unidos, ¿verdad? En esta famosa guerra, bueno, luego de la guerra de los 10 años, se va a fundar la República de Cuba. Una república dependiente. ¿Por qué? Porque a los norteamericanos, bueno, se les antojó en una reunión en el Congreso, se les ocurre lo siguiente. Pues. A ver, señores, ¿qué tenemos? Bueno, ha nacido una nueva nación llamada Cuba, donde hemos invertido cierto poderío militar. Quiere decir que hemos gastado. Bueno, hagamos pues un proyecto de ley sobre gastos militares, pues, ¿no? Sobre gastos de ejército. Y en ese momento levanta su mano el senador, Orville Platt. Y Orville Platt dice un ratito, pero tenemos que reforzar la inversión militar que hemos hecho en Cuba, en esta nueva nación. Yo promuevo lo siguiente. ¿Qué promueve, señor? Que esta nación no sea puerto de otra nación, sino solamente de los Estados Unidos. Que Estados Unidos tenga, ¿no?, el monopolio de la producción azucarera y, como decía Celia Cruz, azúcar de Cuba. Y que si es que esta nueva nación quiere comercializar con otra, nos pase la voz y vamos a ver si nos conviene o no nos conviene. Esa fue la enmienda Platt. ¿Ok? Y, bueno, ratificada luego, pues, por el presidente norteamericano, ¿no? Ratificado por el Congreso y el presidente norteamericano William McKinley, ¿no? Que, bueno, el 2 de marzo de 1901, pues, va a ser ratificada esta famosa enmienda Platt para los destinos de Cuba. Claro, los cubanos no la ven bien, pues, a esta enmienda, ¿no? Para ellos es digamos, pasar de una colonización española a una colonización norteamericana, pues, con la enmienda Platt. Así es. Y, Marco, te tengo una noticia interesante. Dale. En el chat parece, bueno, lo que estoy seguro, ya no parece, ¿ya? Sí, parecen cubanos. Sí, está interesante el chat. Comparto por acá. Pablo Giraldo dice pronósticos para hoy, Perú-Brasil. Que Dios se apiade de nuestra selección, Paolo. Maddox, saludos Maddox. Y Clayt, espero pronunciar bien tu nombre. Clayt empezó preguntando de qué trata este canal. Johan Nescar dice, la revolución tiene un origen en la frustración nacional, la pérdida de soberanía nacional. La revolución cubana del 59, que inició el 53, es el continuo de la revolución cubana del 33. Y un poco más atrás, todavía Clayt, como veníamos mencionando con Marco y con Carlos. Bueno, Clayt luego nos preguntaba, él no quería gusanera contra su... Clayt, si nos aclaras qué es gusanera, debe ser un término cubano. Caribeño debe ser. Sí. Bueno, y luego Clayt ha dado datos muy interesantes por acá que pasó a compartir. Espero estar pronunciando bien tu nombre, Dios mío. Después de la guerra de los 10 años, Sergio La Guatra dice, chiquita, 35,
y te da la razón en la enmienda Platt. Sí, porque hay una colonialismo, ¿no? Porque aunque Cuba y Puerto Rico demoran en este proceso de independencia, ¿no? Un proceso de casi un siglo todavía, bueno, 80 años de distancia respecto a las otras colonias en América, pasa a depender de Estados Unidos, y este control se va a evidenciar en el tratamiento político que va a ejercer en los gobiernos de los próximos años, ¿no? Y este tratamiento político que le permite manejar estas riquezas que mencionábamos hace un momento. Ladra. Mute. Caldo y mute. Vamos. Bueno, Sí, Henry, por acá estaba. Clay dice viva Cuba y viva Fidel. Dice, bueno, Fidel ya está muerto, Clay, Claro. Su memoria, pero Fidel ya está muerto. Y es un personaje que ha quedado en la historia, para Sí, cosas buenas, cosas malas. Empezar, ¿no? Que se estudie este evento porque marca un antes y un después en la Guerra Fría para América, en las relaciones no solo diplomáticas, sino en las relaciones militares, geopolíticas en la región. Recuerden que hasta una canción se sacó que cantábamos en la escuela y que tenía que ver con esta política de las Américas y que vamos a ver luego. Pero acá yo me quedo un ratito con lo que había señalado a media tinta Johan. Decía que esta revolución tiene que ver con la frustración nacional y la pérdida de soberanía. Carlos señalaba, ¿no? Esta frustración y esta soberanía que no son del siglo XX, vienen desde el siglo XIX, podríamos verlas como causas de larga duración o causas estructurales que se vienen arrastrando y que se van a ir acentuando en el siglo XX. Pero aquí hago la pausa y yo sigo leyendo por acá porque está simpático. Sí, bueno, en efecto, las ideas prevalecen, aunque el personaje esté muerto. Totalmente de acuerdo ahí. Así es. Y bueno, aparte de buenas opiniones de los amigos, esperemos que sean amigos cubanos y sería bueno que ellos confirmen que son cubanos. No, y sus aportes son muy buenos. Acá se sí, interesante. ¿No? Inclusive, ¿qué significa para muchos cubanos el tema de la revolución? ¿No? Yo encontré una cita muy, muy interesante de Gerardo Hernández Nordel, héroe cubano, que dice: la democracia en Cuba es el genuino resultado de la voluntad de su pueblo, al ser protagonista de la construcción de su propio proceso de desarrollo. Una democracia participativa. Y esa es la bandera que lleva Cuba, a comparación de la otra democracia que se encuentra cruzando pues el océano, ¿no? Es decir, hacia el norte, Estados Unidos, ¿no? Por eso es que, digamos que llama la atención que el pueblo cubano haya creado su propia democracia, su propio desarrollo, a pesar de haber tenido pues esta gran influencia norteamericana, tanto militar como culturalmente. Y digo cultural porque para la década de los 30, 40 y 50, alguna vez escuché que Cuba era el patio trasero de Estados Unidos, bueno. El tubo de escape. Así es, también. Y que, ¿cómo se llama? Era pues, recibía muchos dólares porque iban a Cuba pues personajes, ya vamos a nombrar algunos, ¿no? Pero ojo que también artistas se presentaban en Cuba. Claro, ¿no? De lunes a viernes los trabajadores norteamericanos partían a Cuba todo el fin de semana. En Cuba la pobreza hacía que mucha gente marche a la zona de los puertos a cantar, a bailar, salones de juego, todo esto, porque Estados Unidos se vendía como el país modelo donde no había nada de esto. Entonces el fin de semana pasaban trabajadores y dejaban. Muchos padres permitían ante esta pobreza que sus esposas, hermanas, hijas vayan y prácticamente se prostituían
para obtener $5 que le dure toda una semana. ¿Mm? El domingo regresaban para descansar y el lunes nuevamente a los trabajos, ¿no? Entonces, esta pobreza, ¿no? Va a generar esta revolución. Ha habido momentos interesantes, ¿no? Mario Puzo, por ejemplo, en El Padrino lo cuenta, ¿no? No sé si alguno lo ha leído, ¿no? Entonces vamos entendiendo que esta revolución cubana es el principal resultado del movimiento revolucionario cubano de izquierda que va a provocar la caída del régimen del dictador Fulgencio Batista y la llegada al poder del líder del ejército guerrillero Fidel Castro. Uh-huh. Clay Valle y Johan Nescap, ¿no? Claro, no dice que son cubanos, muy bien. Aclaran que son cubanos. Uy. Claro. Y Ana Rodríguez. ¿Para qué te traes? Sí, ¿por qué Cuba con minúscula? Señorita, por favor. Pero bueno, vamos. Cosa más grande de la vida, chico. Claro, nombres propios. Sí, pues, con mayúscula. Vamos. Bueno, en fin. Sí, sobre lo que señalaba Carlos. Si hablamos en cifras, las exportaciones cubanas tiraban en promedio un 70-75% hacia Estados Unidos. O sea, las 3/4 partes de la producción que tenía Cuba estaba destinada a Estados Unidos. La dependencia económica era de ida y vuelta, porque aproximadamente el 80% de importaciones en Cuba venían del mercado norteamericano. Entonces, mira el nivel de dependencia que hay para que luego recuerdes lo que Marcos señalaba que va a ocurrir en la década del 60 con el bloqueo. O sea, a ver, algunos dicen interdependencia porque Cuba le vende a Estados Unidos y le compra esto, pero no es una interdependencia, es una dependencia marcada porque hay un control del mercado y una regulación de precios y productos. Entonces, no es interdependencia, hay una dependencia económica que se va acentuando conforme pasan las décadas en el siglo XX. Y ya en los años 50, esta dependencia se hace mucho más notoria porque Estados Unidos va a apoyar a Fulgencio Batista. Termina poniéndole pañuelo blanco a Batista, y esto sí va a enervar más los ánimos, porque aquí viene la otra condicionante que lo mencionaba uno de los muchachos acá en el chat, ¿no? Que es el resentimiento, y que tiene que ver de larga data. Mira cómo Estados Unidos se va metiendo y genera este malestar. A eso súmale algo que ya nosotros hemos conversado durante este mes y que tiene que ver con las características políticas del mundo en ese momento. Sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, se han acentuado dos modelos. El modelo capital imperialista o capitalista imperialista y el modelo social comunista o socialista comunista. Guerra Fría, pues. Esta acentuación de estos dos modelos económicos tiene dos ejes: China y la URSS por un lado y Estados Unidos por otro lado. Y aparece un lunarcito, porque no estaba mapeado en el radar. No estaba mapeado en el radar. Y ese lunarcito va a ser Cuba. Y por ahora lo vamos a dejar como lunarcito. Así es, claro, acá nos dice el patriota, no se respetan los derechos humanos. Sí, algunos pueden pensar que esto empezó en el 59, no, esto como parte de una de las acciones del 26 de julio de 1953. Cuando un centenar de jóvenes pertenecientes a los sectores medios y obreros, liderados por Fidel Castro Ruiz, intentan tomar el el palacio o cuartel de Moncada, ¿no? Moncada. Que era la segunda base militar de Cuba. Buscaban con esta acción, ¿qué cosa? Dar comienzo a un proceso que buscaría llevar el derrocamiento de este dictador. El asalto va a fracasar, pero permite al grupo revolucionario hacer un llamamiento al pueblo a la insurrección y la unidad, ¿no?
Estamos, ¿ya? Obreros rurales, industriales, pequeños agricultores, maestros, comerciantes, profesionales desocupados, en definitiva, todos estos sectores excluidos de la sociedad, en 1956 lo van a integrar el movimiento 26 de julio. ¿Por qué 26 de julio? ¿Por qué lo llamaron? Porque pertenecen a la generación del centenario, ¿no? No, el 26 de julio del 53 creo fue el ataque al cuartel Moncada. Ahora, hablando de ese ataque... 26 de julio del 53, sigue. Ajá, hablando de ese cuartel Moncada, y ojalá que los dos amigos cubanos que están ahí lo ratifiquen lo que alguna vez leí. En ese asalto participó un boxeador, Ricardo Córdoba Cardín, que iba a tener una pelea por un título justo ese mismo día, y no fue. ¿Dónde estaba Ricardo Córdoba Cardín? En la toma del cuartel, en el intento, en el asalto al cuartel Palacio Moncada, claro. Y hasta hoy, creo que hasta hoy hay un campeonato de box en Cuba que lleva ese nombre, Ricardo Córdoba Cardín. A ver si... Así es. Observación nada más al comentario del patriota cuando dice que la revolución significa cambios hacia el progreso. En Cuba lo que hubo fue una involución. No es tan cierto, patriota. La revolución significa cambios y el progreso, pero el progreso en perspectiva de que estamos viendo la revolución. Si tú miras la revolución china y su adelante o su gran revolución cultural, para Occidente fue un retroceso. La muerte de millones de chinos fue un retroceso, pero para Mao y para el Partido Comunista Chino estaban en esa línea de progreso. Depende mucho de la perspectiva. En Cuba, si nos está siguiendo, patriota, en Cuba la situación era particularmente inestable económicamente, porque les hablaba hace un momento sobre las cifras de exportación e importación. A esto súmale que hay un problema en cuanto al empleo, porque no hay desarrollo industrial en Cuba, no hay industrialización y hay una tasa de desempleo muy alta. Está bordeando el 30%, con la mayoría de la población en condición de pobreza. Estamos hablando de un tercio de la población cubana en pobreza, y de eso súmale que las formas de hacer política en Cuba se habían deteriorado durante los años 30, 40 y en la década del 50, pues fue el exceso, el deterioro, los niveles de corrupción. Dios mío, parece que estuviera describiendo al Perú. Los niveles de corrupción estaban llegando al punto del desorden total a nivel social. Y ese desorden social no solo estaba generando caos, sino malestar, y esta inestabilidad se estaba convirtiendo en cultivo para que cualquier persona que enarbole una acción reaccionaria, contraria al grupo de gobierno, sea visto como revolucionario. Pero además, aquí hay una cuestión interesante: cuando Castro empieza su movida, no tiene respaldo. Los niveles de respaldo de Castro son mínimos, son tan ínfimos que cualquiera hubiese pensado que este era un que no iba a conseguir nada. Y esa es otra gran lección de la historia. Así es. Es otra gran lección de la historia. Porque pasó al Perú en los años 80, si mal no recuerdan también. Así es, porque después de fracasar, porque fue un fracaso, saludos al señor Palacios, fue un fracaso en Moncada, Fidel va a caer preso, ¿sí? Luego, por una presión de agrupaciones políticas, Batista le va a dar amnistía, ¿no? Lo va a amnistiar, y viaja a Estados Unidos, luego se traslada a México, y ahí es donde va a convocar a un grupo muy fuerte, y para el año 56 va a retomar, ¿no? Pero esa llegada, pues, ¿no? A través de la embarcación esta Granma,
que luego va a ser el nombre de un famoso diario revolucionario en Cuba, también no va a ser de grato recuerdo para los revolucionarios de Castro. Ellos, los que quedaron, y ahí va a estar pues Camilo Cienfuegos, Raúl Castro, Ernesto El Che Guevara, ¿no? Van a estar heridos, capturados, y ese pequeño grupo se traslada a lo que se va a llamar Sierra Maestra. Y es ahí, así es, y es ahí, en Sierra Maestra, donde van a comenzar, pues, ¿no?, su largo trajinar, esa peregrinación, ¿no?, tratando de llamar, pues, ¿no?, convocando a la gente cubana, ¿no?, la gente del pueblo, para esta gran revolución. Y es verdad lo que está diciendo, lo mismo que pasó, ¿no?, en la década de los 80, aquí, pues, 70, ¿no?, aquí en el Perú. O lo mismo que está pasando ahora, ¿no? Se está minimizando se está minimizando el sicariato, se está ninguneando al sicariato en el Perú, y bueno, por historia ya sabemos lo que se viene, ¿no? Tienes razón cuando dices que nada es bueno sin libertad y sin respeto a los derechos humanos. De acuerdo contigo en ese punto, porque en efecto no hay razón si no hay respeto a la vida, si no hay respeto a los derechos humanos. De acuerdo contigo. Lamentablemente no te podemos dar el link, Patriota, nos encantaría, pero es un grupo, ni a nuestros amigos dejamos entrar, Patriota, mil disculpas por eso. Un abrazo hasta Cuba. Y me gustaría preguntarle al Patriota si habla de derechos humanos, ¿no? Me hubiera gustado preguntarles a aquellos árabes que fueron llevados a Guantánamo si sus derechos humanos fueron respetados. Sería interesante por los Estados Unidos, ¿no? Sería interesante averiguar y preguntar si sus derechos humanos fueron respetados. Todavía en la parte romántica de la revolución, estamos en la parte coqueta de la revolución, porque la gente se fue enervando, agarrándole cariño a estos dos docenas de rebeldes, a tomar por asalto luego el gobierno racista comete errores, asesinando a personajes que tenían cierta simpatía a nivel de la población. Y son estas muertes las que terminan de deslegitimar a Batista y encumbrar el imaginario de estos rebeldes. Algo sí hay que aclarar, y por eso es mi observación que le hacía hace un momento a los muchachos cubanos que están interviniendo, y gracias por estas intervenciones. Castro ha muerto. Y aunque su memoria existe, a diferencia de otros líderes comunistas que se convirtieron en una especie de semidioses en el imaginario, en el colectivo de sus naciones, Castro no llegó a ese nivel, ¿no? Esta es una revolución distinta. La cubana es una revolución distinta que se debe estudiar para entender el proceso que ha seguido América durante el siglo XX y cómo es que se ha movido la dinámica diplomática para el control geopolítico, estratégico en la región, que es algo que no se quiere entender mucho todo, y que por ahí Perú también ha participado equivocadamente en los 60, por ejemplo, ¿no? Uy, pero recién estamos en las causas. Nos faltan todavía las diferencias socioeconómicas, ya les hemos pintado ligeramente. Y quería mencionar algo muy interesante que tú has dicho. Sí, quería mencionar algo muy, muy interesante de lo que has mencionado tú, como consecuencia de la Revolución Cubana, entre todos sus errores, pues, ¿no? Uno de los personajes menos estudiados y menos, quizás, compartidos de la Revolución es Camilo Cienfuegos. Camilo Cienfuegos tuvo una gran actuación en la Revolución. Un importante, claro. Sí, fue nombrado ya luego del triunfo como jefe del ejército revolucionario, pero poco a poco, por sus ideas un poco más humanitarias que lo que presentaba la revolución, por ejemplo, a los capturados, ¿no?, a los enemigos, Camilo Cienfuegos se dice que quería hacerlos trabajar, pero bueno, el otro lado de la revolución los quería fusilar. Por ese tipo de ideas fue siendo desplazado poco a poco,
¿no? Y en un accidente aéreo, bueno, entre no se sabe, comillas. ¿no? Murió Camilo Cienfuegos. Entonces, a lo que tú te referías, yo creo que cae exacto, ¿no? Esta referencia de Camilo Cienfuegos entre los errores, ¿no? De la Revolución Cubana, pues, ¿no? Señores. Ya, un segundo, a ver, termina. Dale, Carlos, dale. Ya, yo le quiero, acá es que le estoy leyendo que dice que la liberación porque fue el padrino de su boda. Bueno, yo quiero leerles un dato que el dato, sé, bueno, sí, ¿ya? Tras el fracaso, el gobierno de Batista, ¿qué hace? La represalia, en una severa acción represiva que lleva la detención y enjuiciamiento público de Fidel y los otros atacantes. Tras 22 meses de prisión, ya que en Cuba no existía la pena de muerte, en la isla de Los Pinos, ante la creciente presión popular e internacional y varias intentonas de insurrecciones, Castro y sus compañeros fueron amnistiados por Batista en el 55. En el exilio, Castro establece contacto y acuerdo con otras fuerzas favorables a la lucha armada para derrocar al dictador, de las más variables ideologías como el Directorio Revolucionario de José Antonio Echevarría, integrado por estudiantes de la Universidad de La Habana, el expresidente Carlos Prío Socarras del Partido Auténtico y Acción Nacional Revolucionaria, ANR, liderado por Fran País, ¿no? Entonces yo le leo acá al patriota que dice que era el padrino de bodas y por eso lo libera, por la intervención de la esposa de Castro, ¿no? Entonces me parece... Es una versión, no está mal, es una versión. Claro. No, pero lo estoy contraponiendo, nada más, ¿no? Claro, está bien. Hay... Claro, es una versión y la tuya también es una versión. Sobre este punto, le decía, es la parte romántica porque hasta aquí llega el romanticismo. Una revolución tiene un ciclo de duración, tiene un objetivo, ¿ya? Pero, ¿en qué se equivocó Mao, por ejemplo? Mao quería que la revolución sea permanente, quería que sea constante. ¿Qué hace Castro? Castro toma el poder y Castro también quiere que su revolución sea permanente, que sea constante. Y ese exceso es el que va a llevar a lo que hoy tenemos en Cuba en algunos de sus sectores. Porque hay que reconocer que Cuba proyecta una imagen internacional, tiene una imagen interna y tiene población que manifiesta, no sé si resentimiento, sí, pero sí contradicción o rechazo a la gestión que se está llevando hasta ahora. Pero aquí, en este punto, se produce el golpe de Estado, toman el poder, hasta ahora no hablamos de Che, pero toman el poder en Cuba, Castro y los revolucionarios, grande Che. Y Estados Unidos, ahí viene lo que decía Marco, ¿no? Estados Unidos reacciona, porque recuerda que estamos en plena Guerra Fría y en esta Guerra Fría hay que bipolarizar. Hay que bipolarizar. O estás con la URSS o estás con Estados Unidos. Y si te has tumbado a Batista y te has metido una patada de Estados Unidos, hay un bloqueo económico y lo que le queda a Castro es acercarse a la URSS. Y la URSS le tiende la mano porque sabe que es un satélite importante. Estratégico, claro. Para acercarse a Estados Unidos. Sí, geopolíticamente. Claro, o sea, fue espectacular lo que hizo Castro para los intereses de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en ese momento. Y al tomar el poder y acercarse a la URSS, le da mayor razón a Estados Unidos para este bloqueo, primero de país y luego continental, porque recuerda que hasta Perú mete la cuchara ahí. Y aquí cierro, esto no se va a sentir en gran medida hasta la década del 90, cuando cae la URSS. Porque si se cae tu padrino, ya no hay quien te ayude a pechar al otro. Y ahí sí se siente más. Claro, la discusión del caso de Cuba fue la primera cumbre de San José, cuando acá está Prado Ugarteche. Y recuerda que tenemos al historiador embajador peruano Raúl Porras Barrenechea,
donde se toca el caso de Cuba. Y ahí, ¿qué hace? ¿Te acuerdas, Marco, qué hace este gobierno? La gran problemática de América era el problema agrario. Y Estados Unidos, Kenia, hace un programa para tratar de desviar la atención de Cuba con la Alianza para el Progreso, que no es el partido de Acuña, que no es el partido de Acuña, ¿ya? No es copia, ¿ya? Entonces es un plagio, ¿ya? Entonces, ¿qué sucede? Ahí viene la gran discusión. El único país que no aceptó esta propuesta de cerrar filas en contra de Cuba es México. Y más adelante viene lo que es la conferencia de Punta del Este, Montevideo, donde ya está gobernando Belaúnde, y Belaúnde sí pide sanciones, ¿no?, para Cuba en apoyo de Estados Unidos. Lo que a Belaúnde le generó, pues, la formación de los movimientos guerrilleros, ¿no? Porque la influencia de la revolución, estos jóvenes, va a calar en muchos pueblos de América, ¿no? Creo que al inicio, creo que lo dije, fue el primer acontecimiento en contra del imperialismo norteamericano aquí en América. Yo recuerdo que hay no sé en qué libro lo leí, que mucha gente en Cuba, en las zonas más pobres, iban a ver que al médico Ernesto Guevara, simplemente, y él le decía, pero usted no tiene nada. No, querían saber que era un médico. Imagínate la gran pobreza, que muchas veces iban para saber qué era un médico, ¿no? Por primera vez veía. Cuba, antes que nos gane el tiempo, dentro de todas sus buenas cosas buenas, cosas mal, logró solucionar dos grandes problemas que avasallaban la isla, ¿no? La educación y la medicina. La salud. Claro, la salud. Son los dos grandes aportes de Cuba. Es más, muchos dicen... No hay analfabetos en Cuba. Claro, y a costa, no todo tiene en contrapartida la falta de libertad de opinión, ¿no? Dice que los mejores médicos, sobre todo de ojos, son cubanos, ¿no? Entonces, para el Patriota y algunos, no es porque queramos pelearnos con ellos, hay cosas buenas en una revolución y cosas malas. Poner en la balanza queda en cada uno, ¿no? El programa no está a favor de Cuba ni en contra, simplemente nos vamos a los hechos que ha marcado la historia, que quede bien claro ese precedente. 38. El amigo... Ya, dale, Henry. Sí, aquí el Patriota... No, primero Johan Scarp dice que una encuesta de la Asociación Católica de Estudiantes del 56-57 publicó datos reveladores señalando que el índice de desnutrición de la isla era de 91%, datazo, y que el 45% mencionó la carne como integrante de su ración de alimentos. O sea, el consumo de carnes era menos de la mitad, y el 91% con índices de nutrición en la isla. El Patriota dice por acá que nos faltan muchos datos de historia cubana. ¿Es cierto? Sí, lo aceptamos. Claro, es como que ellos se pusieran a hablar de la historia del Perú, ¿no? Nosotros le dimos a pues ya no. Tiene razón, de acuerdo en eso. Por acá Johan dice, no estoy de acuerdo con el compañero Henry, fue la dialéctica de la lucha y el proceso lo que fue radicalizando. Sí, es cierto, hay una dialéctica en efecto, ¿no? Sin embargo, algo que cuestionamos desde afuera es que Castro no dejó el poder. O sea, dio el golpe de Estado, gobernó, estableció su plan de gobierno, pero algo que debió hacer Cuba es establecer un plan programático sin... Algo que le ha faltado a los grandes revolucionarios del siglo XX es que no han establecido planes programáticos sin líder. Y lo mismo les ha pasado a Perú. Perú también ha tenido partidos cuyos planes programáticos han sido personalistas, individualizados y no pensados en el Estado-nación o en el Estado-país. Y ese tiene un costo muy alto. Velasco, por ejemplo. Claro, ¿no? Y podemos retroceder a un gran líder de América, ¿no? En la constitución de vitalicia de Bolívar le iba a dar todo el poder. La gran pregunta es para nuestros seguidores, ¿qué dictador ha devuelto el poder? Pues es loco, para reafirmar lo que dice Henry, no se ha hecho un plan de quién debe continuar, ¿no? Ellos han querido perennizar en el poder, ¿no? ¿Sucedió con quién? Con todos estos dictadores, ¿no?
Así es. Está bonito. Sí, sí, está polémico. Y Interesante. es bonito. No necesariamente tenemos que pensar lo mismo, sino con todo el respeto intercambiar ideas. A diferencia de la semana pasada que entró alguien. Claro. El saludo al patriota, Johan. Está muy bien, a nosotros nos alegra. A Gustavito Arias. No, los aportes. Los aportes, sí, nos gusta bastante, ¿ah? No, está bien. Te va a tomar en cuenta todos estos apuntes porque de verdad que nos ayuda a crecer con los conocimientos sobre las naciones que estamos conversando. Ahora, no pretendemos, amigos cubanos o al patriota también, no pretendemos en ningún momento pues ser dueños de la verdad, ¿no? Nosotros estamos conversando, compartiendo esta conversación, nuestra tertulia con estos grandes contertulios, ¿no? Como es Henry Zapata y Carlos Muñoz, sobre la Revolución Cubana. Que van a haber puntos que todavía faltan, por supuesto, eso va a ser motivo para volver a tocar este tema de la Revolución Cubana en una segunda parte, en otro momento, ¿verdad? ¿Okay? Con un mojito y una Cuba libre. Por favor. Acá Johan dice, Cuba desafió a la URSS en varias ocasiones. Bueno, en realidad, lo menos que nos interesa que haya desafiado a la URSS. Desafió a Estados Unidos, ¿no? Que es la noticia más importante ahí. Dejó sin habanos a los presidentes. Aquí, justo en esa línea de desafío, porque hay que reconocer que Castro sí fue muy irreverente como político internacional, ¿no? En ese desafío, tengo acá un texto, Castro convocó a una tricontinental el año 66, cuando la cosa estaba tensa después de la crisis de los misiles, después de todos los líos que se armó entre Khrushchev y Nikita Khrushchev, claro. Leo rápidamente, dice, en enero del 66 se celebró en La Habana una conferencia de solidaridad entre los pueblos de Asia, África y América Latina. En la línea histórica de Bandung, la tricontinental reunió a 14 delegaciones gubernamentales de diferentes países del tercer mundo. Conferencia de Bandung, claro. Entre ellos, China. Contó con representantes de movimientos nacionalistas y líderes de movimientos de oposición como el Maliki Mehdi Ben Barka. Dice, los países representados fueron 81. Al final, 81 países representados en esta tricontinental que buscaba tomar distancia de Estados Unidos y de la misma Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, porque ya conocemos esta línea de no alineados, ¿no? Que empezaron a tomar distancia y sí, por aquí ya lo había aclarado, no sé si Johan o el patriota, que una cosa era el socialismo y otra el nacionalismo antiimperialista que propugnaban Castro y sus seguidores. Bueno, cierra acá el texto diciendo que Castro no alcanzó el impacto que había esperado. Convocó a otra el 68, pero sin mayor efecto. Y dice que no está de acuerdo con que lo tildemos de satélite de la Unión Soviética, Cuba, ¿no? El amigo por acá dice que no debe ser considerado como satélite. Cuba no debe ser utilizada tildada como satélite, ¿no? De la Unión Soviética. Pero geopolíticamente, pues, significó eso, ¿no? Así como Estados Unidos y la ONU entraron en el capricho del 48 de crear el Estado de Israel ahí justo donde es Palestina, porque geopolíticamente lo ameritaba y Estados Unidos surgía como la potencia después de la Segunda Guerra Mundial, pues igual, pues, ¿no? Cuba significó eso y eso se va a ratificar después en la famosa crisis de los misiles, ¿no? En 1962, ¿no? Cuando el presidente de ese momento, Kennedy, sí. ¿no? Un mensaje a la nación, ¿no? Habla, ¿no? Y se refiere a que hay misiles plantados, pues, en Cuba, ¿no? Para ser dirigidos hacia los Estados Unidos, ¿no? Confirmado después por Nikita Khrushchev, ¿no? Que da la orden de desactivar y de sacar estos
estos misiles que apuntaban pues a los Estados Unidos, ¿no? Claro, y la respuesta de Kennedy fue no invadir Cuba, por eso que en Estados Unidos hubo toda una campaña Sí, de sí, contra tildarlo él. de Kennedy de pro-cubano. Uno de Lo los que pasa, motivos lo que, uno de los lo que motivos pasa es por el que cual dice que lo mataron. lo que pasa es que él también, acuérdate que él apoyó este intento de invasión de paramilitares cubanos con la CIA en Bahía de Cochinos, ¿no? Y que fue pues creo que en un día nada más lo despacharon el ejército cubano despachó pues a este contingente paramilitar, ¿no? Y bueno, lastimosamente ya ahí con eso, Kennedy da por terminado el tema del apoyo, del apoyo a los refugiados cubanos, ¿no? De tomar otra vez la isla, pues, ¿no? Y al año siguiente falleció. Así es. ¿Falleció o lo mataron? Ya, Bueno, lo listo. asesinaron, ¿no? Y claro, cuando llegan a lo que es Sierra Maestra, 82, ¿no? Partidarios, hay una matanza donde mueren 20 y Batista, ¿qué dice? Sacó un comunicado del gobierno aduciendo que había muerto Fidel. Esta fue una noticia del gobierno, ¿no? Todos los expedicionarios. Dime. Un dato simpático, por acá lo tenía anotado. La CIA intentó matar a Castro más de 60 veces. Por aquí lo he anotado. Más de 60 veces quisieron bajárselo. Y nos queda un minuto, Carlos. Dale. Bueno, ya hace un rato lo dije. Oye, pero dentro de sus pros y contras de la revolución, lograron solucionar dos grandes problemas de Cuba, ¿no? A costa de la libertad de expresión, ¿no? Y de algunos derechos, como es la educación y la salud, ¿no? No todo puede ser perfecto, no todo eso es necesariamente malo, ¿no? No estamos a favor de la revolución, tampoco estamos en contra, simplemente es un hecho fundamental en la historia de Latinoamérica, ¿no? Que la revolución cubana tuvo impacto, ¿no? Recuerda que acá en el Perú se dan los movimientos revolucionarios de 1965, en Bolivia, donde dice que la CIA prácticamente fue la que mató al Che, ¿no? Estamos, ¿ya? O sea, el problema de agrario, el problema de desigualdad social no era un caso exclusivo de Cuba, y generó ejemplo, ¿no? La imagen rebelde del Che creo que quedó hasta los años 80, quedó marcado. ¿Verdad? Has tocado un buen punto ahí, para ir cerrando. La Revolución Cubana sí abordó los problemas cruciales que tenían en ese momento, que eran la pobreza, la desigualdad social, el empleo que tenían en ese momento, pero resolverlos, si no tuviéramos balseros, no tuviéramos resentimiento en la población cubana. Hay un sector que está resentido, definitivamente es el que ha sido desposeído, ¿no? Pero la población desposeída forma parte de este proceso de incorporación al sistema. Aquí hay otro punto: el sistema educativo y el tratamiento de salud han merecido la atención mundial. El punto que estoy buscándolo, no lo encuentro, caramba. Wilder Calla hace unos años me recomendó un documental que lo vimos. Es un actor. La salud en Estados Unidos y en Canadá. Puedes quejarte de la revolución cubana lo que quieras, pero tú miras ese documental y terminas pensando en si realmente las dictaduras son malas o las democracias son buenas. El sistema de salud que hay en Canadá y en Estados Unidos están lejos por debajo de lo que ofrece, o por lo menos cuando se hizo el documental, para aclarar. La percepción que hay, repito, la percepción que hay
fuera de Cuba, en América Latina, a nivel de diplomacia y a nivel de política, es que hay violación de derechos humanos para un sector de la población, hay aislamiento para un sector de la población que está resentida y que necesita participación política y necesita una apertura democrática. Documental de Michael Moore, dice. De Michael Moore. Ya. Ese es un dato, gracias, bueno, Johan. Interesante. Claro. El tema de hoy es muy interesante, lo dije al comienzo. El hecho histórico de la Revolución Cubana no la podemos obviar. Es parte de la historia universal y parte de la historia de América. De la manera que se concibió, de la manera que se participó, de las consecuencias que emanaron de ella, podemos discernir, podemos tomar posición, podemos obviar algunas, pero existió la revolución. Tuvo consecuencia la revolución hasta hoy. ¿Ok? Entonces, los personajes también, hay muchos jóvenes que hasta hoy se identifican con la revolución, y no jóvenes que ya pasamos los 50, sino jóvenes, pregunten en la calle, muchos jovencitos de 20, 25, que todavía usan sus politos con el Che Guevara. ¿Tú te acuerdas quién iba así a la universidad con un polo negro? Así es, por supuesto, ¿me entienden? Entonces, el espíritu de la revolución aún existe, persiste, ¿no? Entonces, eso, me vuelvo a repetir, es un hecho histórico que objetivamente lo hemos discernido, lo hemos platicado y lo hemos explicado aquí en Vamos por la Historia. Muchos señores, muchos artistas en contra. Sí, así es. Pero eso será para un segundo programa, pues, ¿no? Okay, porque todavía hay y no vuelvo más. No, tranquilo, no diga eso, por favor, no diga eso. El amor de Carmela, hay una canción muy bonita. Hay una canción muy bonita, sí, también. O cuando dices, empezaba la fiesta y llegó el comandante y se acabó la diversión. Muy interesante, escuchen esa canción. Bueno, señores, nos vamos. Cuando Uruguay no está jugando como en Lima, cuando Argentina está ganando 2-0, y bueno, empezarán a sufrir ustedes con el Brasil Perú. Muchas gracias, nos vemos. Compartan. No, señor, yo voy. El otro se fue. Vamos por el crack. El crack del 29, ¿no? Nos vemos. Cuídense.